encontrado una forma de dialogar, de poner nuestras inquietudes en relación con las de los demás, y creo que eso ha ayudado a que en la sesión de hoy, que pudimos ya construir una idea y una problemática y unas soluciones para esas problemáticas, que bueno, ya podamos construir unas ideas más complejas que solo las nociones pequeñas que teníamos desde nuestra esquinita del mundo editorial, sino que ahora podemos ponerla en diálogo con nuestros compañeros y también construir un relato comunitario entre todos y poder hablar desde el colectivo y desde la cooperación. Bueno, en la sesión de hoy lo que estuvimos hablando fueron las diferentes problemáticas y posibles soluciones a estas problemáticas del mundo editorial. Lo iniciamos pensando en cuáles eran nuestros posibles alcances como grupo o como personas ya individuales que quisieran llevar a cabo como alguna suerte de proyecto. Entonces, una de estos primeros temas a trabajar en las mesas sería pues justamente la promoción de lectura. Se habló un poco de cómo pues impacta la formación, de cómo influye en los posibles lectores del futuro. Se habló de promoción de la lectura fuera de los espacios convencionales, o al menos fuera de los espacios a los que se suele llevar. Una de las temáticas de los apoyos institucionales, obviamente para la promoción se necesitarían apoyos. Igualmente se hablaron de estos apoyos ya en sentido de la editorial, del ámbito editorial, de las librerías, de los autores. Y finalmente, para otra de las mesas a tratar, de alguna forma se puede conectar con las otras dos temáticas, es como pensarnos el libro de otras maneras, que no sea solamente este objeto físico empastado con papel y con cualquier otro material, sino qué otras formas puede adoptar. Desde la jornada de hoy dejemos consignada tanto los problemas como las soluciones a las que ha llegado cada quien de las personas que estamos acá. He pensado mucho como en la edición colectiva, en la edición colaborativa, en la edición sin autor, y eso implica sin sello editorial también, que yo siento que se relaciona como con la exención del mercado, digamos, en el proceso editorial, aunque yo siento que eso no es un problema necesariamente, más bien puede ser una solución. Estuve como dándole mucha vuelta pues como a esas formas de la literatura para la paz, y yo siento como que uno de los problemas y es el acceso, ¿no? Como la posibilidad de acceso, no solamente en términos como de que los libros lleguen en el biblioburro a una montaña, sino de cuáles son esos libros y cómo llegan. Yo siento, en gran medida, y lo he sentido como desde que empecé a escribir, pensando en la publicación, pues, que esa es una de las grandes violencias del sector editorial, y es que es súper castrador, como que uno no se puede asomar al sector editorial con la intención de construir, sino de esperar. Digamos, para mí tiene que ver mucho a partir de esta bibliodiversidad que por supuesto que también surgió en la primera sesión, cómo se crean como nichos o grupos, y ahí es donde entra la edición comunitaria. Para mí la solución efectivamente no solo es a largo plazo, sino es local. Es un poco lo que decía Margarita cuando nos habló, como es que uno edita desde lo local, uno edita desde lo suyo, desde lo propio. Y yo creo que es lo que hace Margarita Valencia con Somos Editores. Yo creo que es lo que surge, lo que ayuda a romper estas brechas de las que hablaba Juan, y digamos, lo que hace que nazcan proyectos como Casa Bolívar, como el colectivo Guajucha, como Otros de Tinta, que intentan descentralizar y desacralizar un poco esta industria editorial que es violenta, que hace exacto, que es de espera y no de construcción conjunta. Cómo desde el sector editorial se puede combatir esas desigualdades epistémicas y permite que esas voces que no necesariamente son silenciadas tengan voz también, o sea, ayuda a esa biodiversidad. ¿Cómo generar que las editoriales hagan que los lectores y las lectoras y los lectores consuman no solo el libro por el libro, sino también otras editoriales, otros libros y librerías, incluso eventos? Entonces lo llamé algo como ecosistema editorial, que es meter a todo el mundo dentro de la selva, lo pensé así, en el sentido de que tenemos que empapar a las personas
para que quieran comprar libros. Y ahí dije como, entonces toca empezar a llevar el branding a la cadena del libro, no tanto en el sentido de que quiero que me compren a mí, sino quiero hacer una articulación para que si comprándome a mí puedan comprar al resto de editoriales y libros. Como solución, generar espacios, entre comillas, dentro y fuera del libro para que hayan conexiones. A mí me parecería bueno definir como tú un circuito de libros o libreros o editoriales, etc. Que ayuden a encontrar esos públicos nuevos, no simplemente como con estrategias nuevas, sino promoviendo la lectura de esos nuevos textos, aunque sobre todo es una crítica al Plan Nacional Lector, con títulos que epistemológicamente son violentos, es decir, leer a Gabriel García Márquez, premio Nobel, es difícil para él en la ciudad, mucho más difícil para él afuera. Como uno no lee por primera vez un premio Nobel, debería haber un proceso para creer, para crecer epistemológicamente, pero que a todos nos tocó mucho. Me gustaría enfocarme un poco en la relación del problema de la circulación del conocimiento y la generación de nuevos públicos lectores, porque creo que hay un endiosamiento de la literatura y del mundo literario que no necesariamente está relacionado con el mundo editorial. O sea, como que el mundo literario está funcionando y creando un montón de conocimiento y creando un montón de prejuicios, que el mundo editorial no se preocupa por eso, pero que está terminando en afectar esa generación de público lector y la cultura lectora. Entonces creo que también las editoriales tienen que ponerse la idea y entender que la literatura es algo comunitario, el arte es algo comunitario y es para crear y generar espacios y no para crear las brechas que existen. Entonces es también entender un poco el rol de las bibliotecas, ¿no? Como que si la editorial también va a la biblioteca y dice como yo puedo ofrecerles esto, porque no solo vender el libro ya, sino como te voy a dar algo, ¿sí? Como te quiero regalar algo, no tanto venderlo, ¿sí? Como pues es importante venderlo, pero te quiero regalar una experiencia. Es esa cosa, ¿no? Como el sentido, lo que decía el sentido. Humanizar el proceso editorial. Claro, chimba pensar la experiencia desde tras bambalinas y pensar cómo le entregamos al público, cómo ayudamos, cómo formamos, pero también cómo consumo yo. El consumo transforma la producción, eso es lo que transforma la producción realmente. Y la diferencia como de ese consumo, cómo hace que la producción cambie y que se produce más, que se produce menos y cómo se produce. Porque nosotras tenemos una forma muy específica de consumir, que es el reconsumo, ¿no? Y quisiéramos que todo el mundo consumiera como nosotros y por eso nos proyectamos hacia allá. ¿Cómo descentralizar la edición industrial y darle paso a la edición comunitaria y otras formas de edición? Entonces, dentro de esa gran pregunta-problema, tengo más preguntas que espero desarrollar, y es, ¿cuál es el sentido de la edición? Y si esto es necesario hacerlo y por qué. Y algo importante que busco en esa pregunta-problema, y es que cómo resaltar la importancia de la palabra escrita y no del material en donde se plasma, porque en la edición comunitaria contamos con lo que se tenga a la mano, entonces por ahí nace el tema del fanzine, ¿sí? Entonces, si contamos con ciertos papeles, empezamos a crear, pero en la edición industrial, pues el fanzine no es un tema válido, ¿sí? Es el libro. Pero entonces empiezan otras problemáticas allí, por ejemplo, con el tema que estamos viendo, la escasez del papel. Entonces, ahorita producir un libro sale bastante costoso, caro. Entonces, desde la editorial, que es como la industrial, que es Ecos de Tinta, estoy creando un sello en donde entre guapucho y sea otra forma de hacer edición. Es una apuesta que estoy construyendo porque en muchas librerías me han cerrado las puertas, pero también lo que he recurrido es, por ejemplo, ustedes saben que bueno, el libro es con ICBM, pero el fanzine se puede registrar con el ICCN, muchos fanzines no lo registran, y pues claro, eso no interesa, digamos, en la edición comunitaria, no es indispensable, pero digamos que dependiendo del foco o la intención que uno le quiera dar, sí va a ser importante. Es como preguntas ahí que me van surgiendo sobre el tema de cómo hacer la promoción de lectura, también desde otros formatos que no sean el libro. Desde la edición comunitaria también lo que se quiere romper es con esa cultura del silencio, en donde todos podemos
hablar y participar y publicarlos. ¿Qué han pensado sobre eso? Yo he pensado lo de la lectura, lo que va como haciendo ahí eco ese tema que no hay lectores. Entonces me gustaría como implementar alguna estrategia para ampliar el público. Puede ser como ir a los barrios así como que no tienen como mucho acceso a bibliotecas, ir así como a hacer lecturas cada tanto, como cada 15 días, ir a leer un cuento y hablar con la comunidad. Eso me gustaría a mí como plantear esa solución. Yo me preguntaba como hasta qué punto de pronto las soluciones editoriales era la promoción de lectura, como cuál era la línea, por así decirlo, que debía lo editorial y ya como la promoción de lectura. Pero sí me parece que, pues, yo estuve revisando el documento que mandó Jonathan, pues, principalmente como lo que hablaban de las problemáticas que notaban las editoriales independientes, y una de ellas sí era mucho, pues, obviamente, que no hay lectores, que no hay quien compre los libros, y uno, pues, obviamente no va a vender libros si no hay gente que lea, pero también uno de los problemas era como que no había compras por parte del Estado. O sea, no le compran ni la gente de a pie, ni el Estado, o sea, no hay nadie que compre. Como pensarse nuevas formas de acercar a la gente a la lectura y, por así decirlo, a los textos más que quizá al libro como material. Pero entonces ahí es donde yo me preguntaba, pues como que surgen otros problemas, que es como que, bueno, ¿esto cómo se mezcla con el mundo editorial? Como que, ¿yo qué hago que involucre lo editorial en esos ejercicios de promoción de lectura? ¿Cómo se articularía eso? Esa solución de formación de lectores, digamos que puede ser con múltiples características, o más bien múltiples enfoques que se tengan en cuenta. Entonces, por ejemplo, puedes formar lectores haciendo promoción de lectura, y así mismo luego puedes crear, digamos, clubes de lectura y todo, pero de que tengan un enfoque en términos, digamos, local. Entonces, como que toca agarrarse de varias herramientas y fusionarlas ahí en esa promoción de lectura. Pensar una forma en la que el ejercicio editorial sea más como una suerte de curaduría, y como que la gente sea libre de crear y haya una conexión más directa con quienes leen, y si esa relación como sea recíproca, como se suele dar en internet, que es que quienes crean leen y quienes leen crean así entre sí. Entonces, como también ver cómo se puede incentivar esas cosas, y porque sale gente así cuando uno le da los espacios, como que sale gente que está dispuesta a crear poesía, o está dispuesta a crear biografías, o está dispuesta a crear fantasía, lo que sea. Entonces, como ver si hay forma, pero obviamente eso ya es como algo mucho más ambicioso. Digamos que sí hay una brecha que uno se podría pensar a nivel de promoción que tiene necesariamente que ver con lo editorial y que toca lo editorial, y que llega a bueno, ¿en qué lugar ocupa lo local dentro de la promoción de lectura, dentro de la promoción del libro, dentro de la política de lectura, y cómo eso también redunda en una estética de promoción a la escritura? Digamos, una cosa es que, digamos, como para vencer el asunto de lo que es local es de poca calidad, lo que es local es malo, lo que es local está mal hecho. Si vos reconoces la prioridad que tiene el libro, vos lo vas a poner por encima de cualquier otra cosa. O sea, una botella de un licor puede costar lo mismo que un buen libro, ¿sí? Y no estoy comparando nada, sino simplemente es como para mostrar esa clase de prioridad que uno puede tener en ciertos momentos. Entonces, para mí sería crucial el hecho de la formación de público lector y el hecho de la difusión también. Según el texto que tú mandaste, hay muy pocas editoriales independientes que la apuestan a la difusión digital, o que no tienen página web, o que no tienen compras por internet, o que simplemente se quedan como dentro de lo local, dentro de su casa. Entonces, también la parte de difusión por el internet, por los medios digitales, me parece que es crucial para tanto la formación del público lector como para las ventas y para el crecimiento del negocio. Estaba pensándome el problema en los colegios, porque lo que yo decía la otra vez es que la lectura entra es por el colegio y no por la cultura. Siento que va más a la promoción de cultura del libro fuera de las instituciones. Tal vez
con un proceso de taller, ¿no? Y que el primer avance sea que hablaran de sus autobiografías lectoras, como que fueran conscientes de ese proceso. Bueno, yo, ¿cómo fue que aprendí a leer? ¿O cómo fue que aprendí a escribir? Y cuál es ese primer acercamiento al libro, y puedan cuestionarlo. Si mayoritariamente fue por la cultura o por el colegio. A mí sí me gusta mucho el tema de los clubes, porque yo sí me he estado yendo mucho por ese lado, que ha sido como lo que últimamente más he investigado. Sin embargo, desde el principio a mí me interesaba mucho el tema de la transversalización de las problemáticas en relación a otras áreas o disciplinas como historia, como las humanidades en general, porque, por ejemplo, no solamente es que los historiadores también escriben o no, los humanistas también escriben, sino que además hay una rama de historia material que es la que se encarga de la historia de los libros como objeto, y hay muchísimo, digamos, alrededor de eso que podría abordarse o utilizarse más. Leo. Hasta llegué.